llamaba la atención la limpieza de los ríos, pero la limpieza de los ríos entendida en la exposición que has hecho, pues eso, con las viejas pautas pues de dragaos, de quitar vegetación. Vosotros, ante este panorama que puede ser real en unos pocos días, ¿cómo os vais a plantear vuestras actuaciones? Porque claro, es un dilema muy fuerte, ¿no? Yo no sé si estos sectores políticos os van a la institución a asesorarse, a que les expliquéis cómo funcionan los ríos. No lo sé, porque es que está claro que si estos dicen que limpiar los ríos tiene que ser así y es un acuerdo de gobierno, os veo que vais a pasar por una mala época. Bueno, varias contestaciones de momento, que hay bastantes preguntas. Sí, bueno, ¿Por dónde prefieres? Vale. Bueno, pues nada, si queréis empiezo con esta última que me acabas de realizar, ¿vale? Que es así como la más reciente. A ver, nosotros, nuestras líneas de actuación, las que estamos aplicando, no actuamos así porque queramos o porque sea algo que nos dé la gana. Toda la actuación que hacemos desde la Confederación está refrendada por la ley y estamos aplicando lo que dice la ley. El texto refundido de la Ley de Aguas, básicamente, el texto refundido de la Ley de Aguas incorpora en sus mandatos la Directiva Marco del Agua, y la Directiva Marco del Agua establece que tú no puedes hacer ninguna actuación en dominio público hidráulico que suponga un deterioro del estado de las masas de agua, ni puedes poner en riesgo el estado actual, y tienen que ir siempre enfocadas a la mejora y la restauración de los ecosistemas. Entonces, entiendo el discurso político que puedan tener de limpieza, que nosotros jamás hablamos de limpieza porque limpiar es quitar basura, entiéndose pues como residuos urbanos o lo que sea. Nosotros hablamos de gestión fluvial, gestión de la vegetación, gestión de las gravas, y la vegetación y las gravas forman parte natural del cauce. Nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos la capacidad de desagüe de los cauces, ¿vale? Si hay una obstrucción por vegetación o un acúmulo de gravas, se distribuye, se abre, se trata la vegetación y se garantiza que ese agua, se intenta garantizar que el agua fluya por donde tiene que ir. Ese es el tipo de limpieza que se puede ejecutar, pero no porque nosotros tampoco lo decimos, sino porque la ley lo establece así. Y luego la ley ya, aparte, nosotros también, cualquier actuación que hacemos en cauce, aunque seamos la Confederación, no hacemos lo que queramos. Toda actuación que hacemos tiene que tener con un informe ambiental favorable. O sea, nosotros las actuaciones que ejecutamos enviamos al Gobierno de Aragón o al Gobierno de Navarra, de Rioja, porque son competencias autonómicas, las competencias ambientales, y les enviamos la propuesta de actuación. Y tenemos que tener un informe ambiental favorable que nos diga que esa actuación se puede ejecutar o no. Con lo cual, y luego esos informes ambientales vienen refrendados por una ley ambiental que hay detrás. O sea, tienes todo eso, todo tiene un marco normativo sólido y establecido detrás, ¿vale? Entonces, nuestra perspectiva y forma de actuar, mientras la legislación no cambie, que esperemos que no cambie, tiene que ir en esas líneas, porque son las que nos marcan, ¿vale? Entonces, que luego pueda ser más fácil o menos fácil el trato y las relaciones y todo lo que quieras, pues sí, o la ejecución. Pero vamos, la filosofía va a favor de ley y tenemos que hacer lo que nosotros tenemos marcado por nuestras competencias como Confederación Hidrográfica y por lo que nos marca la ley en la forma de actuar, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a los fenómenos estos de lo que puede venir y toda la situación, cómo podemos enfrentarla, ¿vale? Que bueno, pues eso, pues conforme vayan llegando, pues se tiene que ir viendo, pero vamos, nuestro marco de actuación es ese. Luego, lo que se ha comentado, como comentaban de la pregunta de ordenación del territorio y urbanismo respecto a si nos metemos o no nos metemos, claro, obviamente esas competencias no son nuestras. Nosotros no podemos determinar qué pueden hacer o qué no pueden hacer
porque no es nuestra competencia. Lo que sí que nosotros hacemos con toda la estrategia Agroresilience y los municipios con los que trabajamos, nuestra estrategia está focalizada en proteger principalmente las poblaciones, con un periodo de retorno de T25, ¿vale? Se disfrutará ahora, pero vamos. Ese es el objetivo principal, la zona urbana y la protección de las vidas humanas. Y después las actividades económicas, con un periodo de retorno menor de 10 años, ¿vale? Entonces, cuando nosotros proponemos actuaciones, lo que vamos al ayuntamiento es con modelos hidrológicos. Nosotros decimos, mira, la situación que tienes actualmente es esta y se te está inundando esta parte del municipio. La alternativa que te podemos proponer, simulamos varias alternativas con distintas opciones de crear un cauce de alivio aquí o hacer una nivelación de un camino allí o varias combinadas. Decimos, mira, si aplicamos esto, la inundación se te va a quedar aquí, si aplicamos esto se te va a quedar aquí. Entonces les hacemos propuestas de actuación en terrenos que pueden ser de su competencia y ellos ven los modelos y ellos son los que pueden colaborar en que este tipo de actuaciones se puedan llevar a cabo, ¿vale? No podemos meternos en lo que es su plan de gestión porque es suyo, pero sí enseñarles los modelos y ver qué es lo que puede pasar con cada una de las alternativas que se toman. Entonces, esa es la forma también de colaboración y de involucración que tenemos con los municipios en el proyecto. Pero así un poco más allá de lo que es en el Ebro Resilience, yo creo que también lo que venía un poco a decir es que, dadas las circunstancias de todo lo que está ocurriendo y las previsiones que tenemos de futuro, ¿no? Pues si yo tendría que haber, creo yo, también un poco más colaboración o plantearse, igual que hay colaboraciones para tantas cosas entre diferentes organismos, de cara a los planes generales de ordenación urbana que se establecen más allá del proyecto de Resilience, ¿no? Que puede ser en ciudades o en municipios, donde se tiene previsiones de los problemas que antaño a lo mejor no ocurrían, como nos ha estado enseñando Ricardo antes en todas las diapositivas que había, y como ahora pues no se debería quizás dar licencias de construcción o se tendría que plantear los planes generales de ordenación urbana que tuviesen en cuenta esto, ¿no? No sé si tú tienes conocimiento si en la CHE se está planteando algo a ese nivel, más allá del proyecto Resilience, o consideras que, bueno, pues que sería conveniente, ¿no? Que yo creo que es un poco también la pregunta que hacían, ¿no? A ver, nosotros desde la Confederación Hidrográfica del Ebro lo que se hace son los estudios, las zonificaciones de la gestión del riesgo de inundación, donde están las zonas de riesgo, donde están las zonas de no riesgo, y luego el marco normativo que tenemos de la Ley de Aguas que te dice qué puedes hacer en zonas de agua inundables, qué puedes hacer en zonas de flujo preferente, qué se puede hacer en zona de policía, qué se puede hacer en zona de servidumbre. Todo eso está zonificado y está regulado y legislado. Nosotros no podemos meternos en competencias más allá de las nuestras. O sea, nosotros te podemos dar los marcos, te podemos dar las situaciones, pero no podemos obligarte a otra administración a hacer algo que no quieran. O sea, no tenemos la potestad como para obligar a otras administraciones a efectuar sus competencias de forma que no... O sea, nosotros podemos aplicar la ley y hasta donde lleguemos en nuestras competencias actuar. Pero, claro, al final tenemos una distribución competencial que no podemos transgredir. Bueno, a ver, sí. Pasamos ahora a unas cuantas, espero que... Pues imagínate, si me alargo, si nadie me pregunta nada, cuando me preguntan... Bueno, retomando uno de los temas que comentábamos, que era el de, bueno, es que no escarmentamos. Pues aquí traía una imagen. Un momentito. No, espera. La siguiente. Ahí. Esa foto, ¿no? Que veis, esta es un cauce efímero que tenía una escollera, un revestimiento, y que en la Dana del 24 en Valencia, no sé qué localidad, se lo llevó por delante. Es decir, aquí a la derecha vemos que está todo erosionado, a la izquierda pues una escollera que aguantó en línea recta, pero en cuando vino la curva pues acabó con todo, ¿no? ¿Y qué se está haciendo? Pues reponer la escollera. Hay una máquina al fondo que está persistiendo, eso no ha funcionado y se vuelve otra vez a hacer. Es decir, porque claro, también la población exige que se haga algo.
Y entonces pues se han desempolvado pues todos los proyectos que estaban ahí, aunque sabemos que no van a ser eficaces, pues se empiezan a ejecutar porque de alguna manera políticamente se justifica que se está haciendo algo. Y la cuestión es, esperemos que por eso de los proyectos de retorno, pues aunque sea 50 años o 100, pues no vuelva a pasar en este cauce nada más, y estará 100 años esperando a que haya un evento similar. Eso que por el tema de la inercia, ¿no?, de por qué no cambiamos. El tema de las basas laterales, es que el tema de basas laterales era un tema simplemente de regulación de volumen para el regadío, ¿eh? Eran basas laterales a un canal, al canal, por ejemplo, de Bárdenas. Entonces, ese canal trasiega pues 50 metros cúbicos. Entonces, eso para regular una inundación donde tienes que aliviar 700.000 metros cúbicos por segundo no es nada. Es decir, ese caudal va a ir por el río, o el cauce natural, no se va a desviar por los canales y no se va a almacenar en las pequeñas basas laterales. Entonces, en cuanto a regulación, es inviable. El tema de los periodos de retorno, pues eso es lo que está haciendo mesar los cabellos a mucha gente, técnica y no técnica. Antes teníamos, os he expuesto, un documento que está elaborando el Ministerio, donde precisamente está tratando de eso, ¿no?, de establecer algún criterio nuevo, actualizado, para ver cómo dimensionar pues los aliviaderos, las canalizaciones que haya que hacer o que se pretendan hacer, que contemplen aspectos de cambio climático, y la solución no está nada clara. Se están integrando ahora unas metodologías que se olvidan del periodo de retorno y que lo que establecen es el caudal de diseño tiene que ser el máximo concebible que podamos imaginar. Pero claro, también eso significa, según nuestra experiencia, ¿eh? Y entonces el máximo concebible que podamos imaginar, pues igual son 3.500 metros cúbicos por segundo o 4.000, como en el caso de Paiporta. Y cuando tienes esa cifra, ¿qué? El problema es que es una cifra tan grande. Esa yo no la he escuchado, entonces todavía me hacen los ojos más chiribitas, ¿no? Yo me había quedado en 3.500, que ya está bien, que es del orden del caudal de diseño de la obra magna del desvío del Turia, que es, digamos, la obra de ingeniería más grande del país. Entonces, la cuestión es que si salen esos valores y pensamos que el cambio climático puede arrastrar esos valores, lo que comentábamos antes es que pues no hay solución. Es decir, si vuelve a repetirse, Paiporta será de nuevo arrasado y si sucede 4 veces, pues acabará eso, digamos, desmantelándose. Por tanto, hay dos problemas. No tenemos la metodología acreditada, unificada, es una cuestión que está investigándose y no sé qué solución se le dará. Imagino que al final el Ministerio arbitrará una solución de compromiso, más que nada para que las ingenierías y las consultoras tengan algo del que tirar y salvar su responsabilidad judicial si pasa algo, como muchas instrucciones técnicas, que no queremos en ellas, que son, digamos, muy simples, pero en caso de que haya responsabilidad civil que adjudicarse, pues la pasaremos al Ministerio porque él dio esa instrucción de hacer eso y hecho eso. Luego no disparen al pianista, disparen al Ministerio, que será, digamos, el Estado, el paraguas que lo digamos, encaje todo, ¿no? Por tanto, no sé, dudo que vaya a haber una cuantificación, porque además no sabemos qué es lo que va a pasar, y la cuestión es eso, sé la cuantificación y cuál es la solución. Comentaba antes, en el caso de Utiel, pues si hubiéramos calculado bien el periodo de retorno correspondiente al cambio climático, pues el caudal de diseño del desagüe hubieran sido 500 metros cúbicos por segundo. Y entonces significaba, pues, que no hay urbanización. No, el pueblo no, la urbanización no se puede hacer porque necesitas una anchura que equivale a lo que se quiere urbanizar. Entonces, la solución técnica se va a mezclar con la política y ciertamente pues estamos, no solo en ese caso, en una especie de atolladero. Buscamos una solución por este camino y igual en ese camino no hay solución, es un pozo ciego o un callejón sin salida. Y en cuanto a la limpieza, que no, digamos que no iba dirigida a mí la pregunta, pero yo la retomo también. Puede ser interesante visualizarlo, hacerlo si esto se pone, digamos, accesible al público, o si no, buscar por internet las imágenes precisamente de la dana y del arrastre de cañas. Hay una serie de vídeos que se ve el cauce cuando empieza la inundación
arrastrando cañas, pero vamos, sin conocimiento, da miedo, ¿no? Bueno, pues no se obturó nada con las cañas. Las cañas eran unos elementos flotantes, muy flexibles, de poca, digamos, un cuerpo muy deformable, que pasaron por debajo, por encima de los puentes, sin pena ni gloria. Entonces, los vídeos están ahí. Entonces, vamos a decirlo así, ¿a quién cree usted más? ¿A Bascal o a lo que ven sus ojos? Pues entonces, el tema es ese, pongan los vídeos, que en este momento todo el mundo tiene un móvil y hay montones de grabaciones de estas inundaciones donde se ve que el cauce está circulando, digamos, diáfano, y que con esos caudales tan enormes no hay suciedad, digamos, entre comillas, no hay vegetación que se resista. En caudales más pequeños y en zonas más angostas sí que efectivamente se han llegado a ver, digamos, decantaciones, pero esas decantaciones fueron consecuencia de la inundación. Es decir, la inundación ya ha sido producido, ya estaba arrastrando de todo, y en algunas zonas, en algunas palancas, ahí sí que se produjeron atascos. Pero en el caso tanto de Andalucía como de la Dana, la vegetación fue directamente arrastrada y efectivamente tenemos unos campos de cañas enormes en la orilla del mar. Cuando ya el cauce se abrió, digamos, el flujo se dispersó, la velocidad bajó, estas se decantaron y teníamos kilómetros cubiertos de caña. Pero en el cauce, no me vais a permitir, no me voy a, digamos, quedar sin mostrarlo, ¿eh? Esto es lo que teníamos al día siguiente, el día después, en Paiporta. Estos son los cauces, los puentes, están limpios de todo, la corriente se llevó todo. Entonces, no podemos acusar digamos, al sospechoso habitual, porque la vegetación, la hojarasca no puede defenderse, no habla. Entonces, siempre que tenemos una falta de atribución de por qué esto, digamos, se ha desbordado, pues acusamos al muerto, ¿no? El cauce estaba sucio, ¿no? Pues demuéstrenme usted dónde estaba sucio, dónde fue la obturación, y entonces le creeremos. Pero en estos casos, ya os digo que finalmente, si hubo alguna obturación, fue de los vehículos, que no cayeron al cauce, pero si hubieran caído al cauce, porque una vez que sucede, decíamos, el desborde, es totalmente aleatorio cómo esa inundación se va a propagar, ¿no? Que es uno de los elementos de los estudios de inundabilidad que en este momento están cuestionados. Los estudios de inundabilidad, ponemos las calles, pero suponemos que las calles están limpias, que el agua circula, digamos, sin obstáculos. También es cierto que suponemos que los sótanos no se inundan y eso nos ayuda a reducir la extensión de la inundación, porque ese volumen que se queda atrapado en el sótano o en el garaje no circula, ¿no? Pero ese efecto es menor frente al efecto dique, al efecto de contención, al efecto de extensión, y si se comparan los estudios de inundabilidad del periodo de retorno que sea con esos caudales previos y los de la Dana, por ejemplo, se ve que los reales han sido muy superiores. Sobre todo por eso, porque el efecto dique acumulado por todos los sitios de vehículos empotrados en pasos, etcétera, etcétera, ha sido tremendo. Por tanto, el nivel de incertidumbre y de orfandad en que estamos, es decir, de no tener claro cuáles son los caudales para los que tenemos que trabajar, de no saber en medios urbanos por dónde va a ir la inundación por este efecto de arrastre, y de finalmente, con los valores que salen, pues no saber qué medida aplicar, porque significaría tener que demoler la mitad de la ciudad, es decir, para hacer pasar por el centro de Paiporta un canal que trasiegue 4.000 metros cúbicos por segundo, pues hay que acabar con 100, 200 metros a cada lado de lo que es el cauce actual, con lo cual es también algo que el personal considera que no es admisible. O bien desviar rodeando toda la ciudad, y resulta que en esa ciudad, hasta dentro de igual de 50 o 100 años, o nunca volverá a suceder un fenómeno parecido, pero igual sucede 100 kilómetros más allá. Y 100 kilómetros más allá no hay nada, Entonces estamos, en este caso, decir, vendidos. Bueno, tenemos que ir terminando porque, bueno, cierran también a esto. Si, como ha dicho Ricardo, que deja su presentación, si hay alguien que la quisiera tener, pues nos puede escribir a la alianza, que es aecaragon@gmail.com, aecaragon,
Aragón. Entendido, ¿no? Y bueno, y además así también si queréis cualquier cosa o si queréis que os apuntemos en la lista de personas a las que invitamos cada vez que hacemos alguna actividad, pues también os lo podéis escribir ahí. Entonces, pues muchas gracias por venir. Sabemos que nos quedan muchas dudas en el tintero, pero bueno, es importante que vayamos debatiendo estos temas para saber lo que se está haciendo en positivo, como nos ha dicho Carolina, las experiencias que se está haciendo con EuroResilience, lo que no se está haciendo y de qué manera pues tenemos que plantear colectivamente pues propuestas y exigencias de que estamos en una situación grave, que hay que disminuir las emisiones para que esto no siga aumentando y que también hay que hacer medidas de adaptación o como queramos llamarlas, pero de que cuando nos viene un fenómeno por lo menos sea menor, haya también prevención. O sea que aquí hubo una vez que nos explicaron si se rompiese el embalse de Yesa, qué es lo que pasaría en Zaragoza, y bueno, no habría tiempo de reaccionar porque eso sería una velocidad vertiginosa. Entonces, pues bueno, tenemos que contemplar todas las posibilidades para que por lo menos la población estemos informada y haya medidas para que los efectos sean menores, ¿no? Y sobre eso quizás se tendría que trabajar también más. Así que bueno, pues muchas gracias a todo el mundo y especialmente a Ricardo y Carolina, pues que nos han expresado un poco pues con más conocimiento lo que se está haciendo y bueno, que creo que es muy importante. Así que nada más. Así, hay Caragón, así. ¿Tendrías inconveniente en dejar también tu presentación? Sí, la voy a quitar. Es que tengo cosas que son en función. La quito y se la mando. Mira. Ah. Que tengo aquí luego. Caragón. Guardar o guardar. Es Alianza en Emergencia Climática, pero es aecaragón@gmail.com. O sea que no se repite dos veces la A, sino aecaragón. Entonces, que si queréis que os mandemos la presentación tal como nos lo ha ofrecido, nos escribís. Bueno, buena presentación, sí. Y de todas maneras se va a grabar. Se va a grabar y nos pasa.